Bien, la grabación va a iniciar pronto. Listo, comenzó a grabar. Bien, entonces, bien, listo. Entonces, vamos a estar trabajando lo que tiene que ver con seguimiento y medición de los sistemas de gestión. Este corresponde al primero de los 5 resultados de aprendizaje de la competencia a realizar actividades que conduzcan al mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión de forma individual o integrada. Bien, corresponde a la primera parte de este resultado de aprendizaje, lo que tiene que ver con las generalidades de seguimiento y medición, los conceptos básicos, su relación con las normas ISO, etcétera. Y esto da la introducción a los otros resultados de aprendizaje, que son los que tienen que ver con el componente de verificación. Recuerden que les mencionaba en oportunidades anteriores que la competencia a realizar actividades es técnicamente una de las que se encarga de el desarrollo del componente de verificar dentro del ciclo PHBA de nuestro sistema integrado de gestión. ¿Listo? Bien. ¿Qué vamos a estar trabajando hoy? Vamos a estar trabajando conceptos y generalidades, relación con las normas ISO, tipos de seguimiento y tipos de medición. Bien. Habíamos mencionado en oportunidades pasadas esta frase. Dice que lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Esa es una de las razones por las que nosotros hacemos uso de actividades de seguimiento y medición dentro de los sistemas de gestión para poder garantizar que se están cumpliendo lo que se planificó, para garantizar que se está dando cumplimiento a lo que se tiene planificado. Recuerden que nosotros partimos de una etapa de planificación, pasamos a una etapa de implementación o de acción, que es el hacer, para luego verificar y posteriormente mejorar. Bien, entonces, tenemos unas definiciones que son muy claras. Ustedes, inclusive, en la actividad que desarrollaron de los folletos, debieron haberlas consultado. Bien, entonces, dentro de eso tenemos lo que tiene que ver con el seguimiento, que no es más que una serie de actividades que nos permiten a nosotros observar de forma específica, ¿verdad? Y de forma minuciosa cómo va evolucionando o desarrollándose un proceso, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a construir una edificación, ¿cierto? Eh, todos los días no observamos la edificación. Si ustedes fueran pues los responsables de hacer seguimiento a esa edificación, ustedes de pronto irían a verificar el grado de avance de esa construcción de forma periódica, ¿verdad? A esas visitas que ustedes hacen de forma periódica para verificar el estado de avance de esa edificación se le conoce como actividad de seguimiento. Bien, hay veces en que nosotros necesitamos hacer seguimiento constante y hay otras veces en que se necesita hacer seguimiento ya un poco más distante, un poco más paulatino, con una periodicidad muy específica. Pero entonces, ¿a qué llamamos seguimiento? A toda actividad que implique la observación respecto a la evolución de algo. ¿Sí? Por ejemplo, el crecimiento de los niños. El llevarlos periódicamente a la visita al pediatra es una actividad de seguimiento. En esas visitas al pediatra, el médico verifica cómo va evolucionando el proceso de crecimiento del niño. Bien, entonces el seguimiento son actividades de observación que pueden ser rutinarias o periódicas, ¿vale? Y por otro lado tenemos ya la medición, que la medición es algo un poco más técnico, algo un poco más metódico, que nos permite a nosotros determinar la medida de algo, ¿sí? Determinar la magnitud de algo, la medida de algo. Entonces, cuando nosotros medimos, el resultado de la medición se denomina medida, ¿verdad? Podemos o no utilizar instrumentos, porque a veces la medición se hace mediante una fórmula, la medición se hace mediante un instrumento directo, ¿sí? Y por eso hablamos de que existen tipos de medición. Entonces, la medición es la acción de medir, de tomar la medida de algo, sea directo o indirecto. Mientras que el seguimiento son actividades de observación, rutinarias o periódicas, ¿vale? ¿Entendemos la diferencia entre las dos? Por favor, ¿me confirman? César, por favor, ¿me confirma si entiendes la diferencia entre seguimiento y medición?
Puedes activar el audio para participar. Señor, Camilo. la medición también la podemos conocer como una magnitud que se le asigna a un valor numérico que se le asigna a cada variable. También Perfecto. podemos, también podemos llamarla así. Ok. Gracias, Camilo. César. Profe, ¿no puede repetirme la diferencia entre las dos? No, te estoy preguntando a ti la diferencia. No, Bien. profe, no la entendí. Repetimos un momentito. Sí, Bueno, pues tenemos seguimiento, tenemos medición. En el seguimiento lo que nosotros hacemos es observar la evolución de algo. ¿Listo? Mientras que en la medición lo que vamos a hacer es buscar obtener el valor de algo, buscar obtener una medida. Por ejemplo, decíamos que en el seguimiento tú quieres conocer la evolución de algo. Y tomé como ejemplo el crecimiento de los niños. Decimos que, por ejemplo, ¿cómo sabe uno que un niño está creciendo apropiadamente? Porque periódicamente se le lleva a control con el pediatra. El pediatra, que conoce cuál es la curva de crecimiento de los niños según la edad, monitorea cada un mes, cada 2 meses, la curva de crecimiento de un niño. Comienza a hacer, ahí sí, dentro de la consulta, hace una serie de mediciones. Por ejemplo, le mide el peso, le mide la talla, ¿verdad? Pero todo eso con el propósito de hacer seguimiento a qué, a cómo está creciendo el niño. Entonces, a veces dentro de las actividades de seguimiento tenemos mediciones, como por ejemplo la cita que estamos tomando. Mira, tú tienes un niño y tú al niño lo llevas al pediatra cada mes. Bien, cada vez que lo llevas al pediatra, llevarlo al pediatra es una actividad de seguimiento, porque tú vas a mirar cómo está evolucionando. ¿Listo? Ahora, cuando ya está en el pediatra para saber si el niño está evolucionando correctamente, es decir, está creciendo como debe ser, el pediatra le va a medir la estatura y le va a medir el peso. Y en función de estatura y peso, él le va a decir a los papás, el niño está correcto de acuerdo con su edad, es decir, tiene la talla y el peso de acuerdo a su edad, o le va a decir no, tiene la talla y el peso por debajo de su edad. Pero entonces miren que llevar al niño al pediatra es una actividad de seguimiento, es periódico, yo lo que quiero saber es cómo está evolucionando. Luego, para saber si está evolucionando bien, requiero hacer mediciones de unas variables que son importantes para, en este caso, el ejemplo, el crecimiento del niño. Entonces, seguimiento es observar la evolución de algo y medición es la acción de tomar medidas, de obtener valores. ¿Bien? ¿Estamos claros ahí? Por favor, ¿me confirman? César, por favor, confírmame si está claro ahora sí. Abajo, a ver, a un lado la de los puntos y a un lado la de los números. César, por favor, atiende. sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Sí, Duan, por favor, ¿me confirmas? Sí, profesora. Entendido. Sí. ¿Qué entendiste, Duan? Profe, en seguimiento entendí que seguimiento, que seguimiento es observación y minución de la evolución y desarrollo de algo. Y en Uh-huh. medición determina la magnitud de un objeto o cualquier
que vaya uno a medir. Ok. Bien, listo. Entonces vamos a continuar. Bien. Entonces estamos claros cuál es el concepto de seguimiento y medición. Son generales. ¿Listo? Entonces, ¿a qué le hacemos nosotros seguimiento y medición? Pues dentro de los sistemas de gestión. ¿Listo? Entonces nosotros debemos tener claro que el seguimiento y la medición son actividades, o las actividades de seguimiento y las actividades de medición son actividades que aparecen dentro de los sistemas de gestión porque existen unas necesidades que yo debo atender. Por ejemplo, si yo estoy en el sistema de gestión de calidad, ¿yo a qué le hago seguimiento y medición? Le hago seguimiento y medición a condiciones en los procesos que puedan afectar la conformidad del producto o de los servicios. ¿Sí? Tomamos como ejemplo, si es una empresa que vende, por ejemplo, que comercializa alimentos, ¿verdad? Y son alimentos que pasan por un proceso de cocción, ¿cierto? La temperatura de cocción es una variable crítica que yo debo hacerle seguimiento y medirla. Porque imagínense, por ejemplo, ustedes están en su casa, comenzaron a cocinar un arroz y no se fijan, por ejemplo, de la temperatura en la que están haciendo la cocción del arroz. ¿Qué le puede pasar a ese arroz? ¿Qué le puede pasar a ese arroz, Ana? Ana. Mola, a mí que ya se va a conectar. Uh-huh. Ana, por favor, ¿me confirmas? ¿Se desconectó Ana? Okay. No, señor, no se desconectó. Ella le respondió por allá, por donde escribo los mensajes. Obviamente que si nosotros no le hacemos la Okay. Eso, miren, yo les pedí que por favor cuando yo les pidiera participación o cuando tuvieran alguna pregunta activaran el micrófono, porque como estoy compartiendo la pantalla con la presentación, me toca devolverme hasta acá atrás para ver el chat. ¿Listo? Gracias, Okay. Ana, sí se daña el arroz. Entonces, cuando les pida participación, activan el micrófono, ¿bien? O cuando ustedes tengan la necesidad de participar, activan su micrófono y participan, ¿vale? Listo, entonces, sí, porque siento como si estuviera hablando sola. Bueno, entonces, nosotros le hacemos seguimiento y medición dentro del sistema de gestión de calidad. Sí, ya. Dentro del sistema de gestión de calidad, condiciones en los procesos. Por ejemplo, ¿qué otra condición puede afectar un proceso? Y les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, en la empresa de hierros y aluminios que fabrican productos que son de ventanerías. ¿A qué creen ustedes que deben estar, de qué creen ustedes que deben estar ellos pendientes de tomar medidas y todo eso? ¿Verdad? Por favor, me atienden y me dicen por qué o a qué deben estar ellos pendientes de hacerle seguimiento en una empresa como la de hierros y aluminios. A ver, cuéntenme. Ellos fabrican puertas y ventanas. ¿Pueden participar, activar los micrófonos? Entra con... Sí. Señor, para mí tienen que hacerle seguimiento a las herramientas de trabajo, que estén de buena calidad y tienen que también tener como que Ven. hacerle seguimiento a... Ajá, dime, Camilo. Pues, disculpa, señor, tengo los datos malos. Tienen que hacerle seguimiento, como le estaba diciendo, a un ejemplo,
la materia prima que esté como que sea de buena calidad. Y seguimiento Ajá. como que donde colocan una ventana. Bueno, a veces hay personas que, bueno, yo conozco una empresa que está en San Jacinto que también trabaja en eso, colocando ventana y puerta. Ellos después que colocan la ventana, así sea una puerta, ellos como que, ellos hacen una visualización, bueno, constantemente como de a 15 a 8 días, cómo quedó el trabajo que hicieron. Y entonces hacen seguimiento si quedó bien, si quedó con defectos, y ellos después proceden a como que a corregir donde haya detalles. Y Ajá. también verifican la medición que exactamente le dieron para hacer la puerta de ser una ventana. Ajá, exacto. ¿Qué quiere decir que ellos tienen que hacerle? Por ejemplo, tú dijiste seguimiento a la materia prima. Sí, Y señor. seguimiento a la materia prima quiere decir que ellos deben estar revisando constantemente lo que reciben, ¿cierto? Sí, señor. Que sean de buena Bueno, calidad lo y que lo, ellos. exacto. Y lo otro tiene que ver Con tiene lo que que usted ver dijo, con con las medidas, un exacto. seguimiento cuando, sí, y también un seguimiento que ellos hacen cuando hacen el trabajo. Exacto. Entonces, miren que en empresas de ese tipo, en empresas de ese tipo, es importante empresas de este tipo es importante hacerle seguimiento, por ejemplo, al tema de proveedores, porque son críticos y pueden afectar el producto, porque si a mí me llega una materia prima que no es apta para el producto que yo estoy ofreciéndole al cliente, entonces el cliente se va a quejar, ¿cierto? Y lo otro es que, por ejemplo, si el producto que yo tengo depende de unas medidas, yo debo estar tomando todo el tiempo medidas. Por ejemplo, si la ventana tiene un largo y tiene un ancho, yo tengo que tomar medición de ese largo y de ese ancho para confirmar que el producto que estoy entregando cumple con lo que el cliente me ha solicitado. Bien. ¿Listo? Entonces, eso desde el punto de vista del sistema de gestión de calidad. Entonces, condiciones de los procesos que pueden afectar la conformidad de los productos o servicios. Si ya nos vamos al sistema de gestión ambiental, entonces ya yo voy a ver es condiciones en los procesos que pueden afectar el medio ambiente. ¿Bien? Condiciones en los procesos que pueden afectar el medio ambiente. ¿Listo? Bien. Por ejemplo, a veces hay situaciones derivadas de los procesos que pueden afectar el medio ambiente. Lo que decíamos el otro día con la empresa de proyecto del grupo de ANA, que tienen, por ejemplo, unas chimeneas. Y esas chimeneas tienen una particularidad, y esas chimeneas son para expulsar el humo, y ese humo se produce precisamente porque el proceso de elaboración de los alimentos implica que haya un horneado. Entonces, al hornear en ese tipo de hornos se produce combustión, ¿sí? Hay una combustión, hay carbón mineral que se utiliza para esa combustión, y la reacción con los líquidos que se desprenden de los productos que se están cocinando, por ejemplo el pollo o la carne, cuando están en proceso de cocción, ellos expelen unos líquidos. Entonces esos líquidos, al entrar en contacto con el carbón caliente, ¿verdad? Se evaporan y emiten unos humos, y esos humos suben por la chimenea y se expulsan hacia el exterior del establecimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese tipo de humos, ¿a quién afecta? Ese tipo de que salen por la chimenea del techo, ¿a quiénes afecta? ¿Me confirma a quiénes afecta? Afectan a toda la comunidad, me parece. Perfecto, le afectan a toda la comunidad. Exacto. Así es, afectan a la comunidad. ¿A quién También más afecta al afectan? A medio ver. ambiente. Claro, afecta al medio ambiente Señor. porque entonces, exacto, el ambiente como tal se va a ver afectado, la comunidad se va a ver afectada, muy bien.
Listo, entonces nosotros, si trabajáramos en una empresa como esta, tendríamos que estar haciéndole mediciones al aire, ¿cierto? ¿Cierto o falso que le tendríamos que hacer mediciones al aire? Bien. Entonces, si pasamos, por ejemplo, al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, si pasamos, por ejemplo, al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos damos cuenta que también hay unas condiciones que debemos monitorear, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tener en cuenta que ya en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ya son condiciones en el ambiente de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en el sistema de gestión ambiental, estoy monitoreando condiciones que pueden afectar el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, cuando ya me voy al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, voy a monitorear, son condiciones que pueden afectar tanto la seguridad como la salud de los trabajadores. Por ejemplo, el ruido, la intensidad de la luz, la temperatura ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esas son las razones por las que nosotros le hacemos seguimiento y medición dentro de los sistemas de gestión. A eso es a lo que se le hace seguimiento y medición. Entonces, si se dan cuenta, el factor común entre los tres es que le hacemos seguimiento y medición a unas condiciones, ¿bien? Que en calidad afectan a los procesos, ¿verdad? Y que esas condiciones pueden afectar la conformidad de los productos o servicios, o en ambiente me pueden afectar al medio ambiente, o en seguridad y salud en el trabajo me pueden afectar la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Bien. Listo. Regáleme un minuto, un minutico aquí para que alguien me está pidiendo que lo añada, Edwin. Yo no sé por qué si se les pidió el correo Gmail, dan otras cuentas de correo, entonces después no pueden entrar. Polo 24. Listo. Listo, ya. Bien, entonces continuamos nosotros acá. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Bien, entonces continuamos. Bien, entonces, ¿qué relación guarda este tema de seguimiento y medición con las normas ISO? Bueno, recordemos que nosotros, dentro de nuestro sistema estamos dándole cumplimiento a una serie de requisitos, que esos requisitos están, ¿verdad?, enmarcados en un ciclo PHBA o en el ciclo de mejoramiento continuo. Y que nosotros normalmente dentro del sistema de gestión arrancamos por el planear, continuamos con el hacer, seguimos con el verificar y luego el actuar. En el planear nosotros establecemos objetivos, políticas y definimos planes y programas, ¿vale? Luego en el hacer nosotros lo que procedemos es a implementar o ejecutar lo que establecimos en el plan, ¿sí? Entonces, si yo tengo como objetivo reducir la accidentalidad y formulé un plan de reducción de accidentalidad, entonces yo en el hacer voy a implementar ese plan, es decir, a llevar a cabo las actividades que yo dije que eran necesarias para reducir la accidentalidad. ¿Listo? Luego yo tengo que hacerle una verificación. En esa verificación entonces aparecen las actividades de seguimiento y realizar las actividades de medición. Entonces quiere decir que si yo, por ejemplo, dije que una de las actividades, lo dije en el planeado, y me voy a meter aquí con seguridad en el trabajo, mi objetivo es reducir en un 15% la accidentalidad en el centro de trabajo A durante el año 2020 respecto al año 2019. Quiere decir que si yo
reducir en un 10% el objetivo, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo en el año pasado tuve 10 accidentes, ¿verdad? Y yo este año quiero reducirlo en un 10%, quiere decir que ¿cuántos accidentes esperaría tener yo este año? Si le voy a quitar el 10% a esos 10, ¿cuánto es el 10% de 10? Les estoy preguntando, ¿cuánto es el 10% de 10? ¿Me quedé sola? El 1% no es 1. El 10% de 10 es 1. Quiere decir que si yo voy a reducirle el 10% a 10, le voy a quitar 1. Quiere decir que este año espero tener como máximo 9 accidentes. ¿Sí me hice entender? Sí, entendido. Sí, vale, listo. Entonces, bien, entonces yo le voy a reducir el 10%. Entonces yo tuve 10 accidentes el año pasado, quiere decir que este año espero tener como máximo 9. Entonces, ese fue mi objetivo, ¿verdad? Entonces yo formulé un plan. Yo dije, bueno, para reducir esa accidentalidad, yo voy a, por ejemplo, a colocar señalización, porque una de las causas por las cuales las personas se accidentan tiene que ver con la mala señalización de las zonas. Entonces yo coloco señalización. ¡Pum! Eso lo estoy haciendo acá en el hacer. Listo. Entonces yo acá en el planear dije que iba a colocarla. Luego acá en el hacer la coloco. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo le realizo yo seguimiento? Listo. Si yo acá en el planear dije que esa señalización la iba a colocar en el mes de febrero, entonces llega el mes de febrero y la coloco, entonces yo en el mes de marzo voy y miro si efectivamente la señalización se colocó o no. ¿Bien? ¿Sí me hago entender con eso? Sí, instructora. Ok, listo. Entonces yo dije que iba a, aparte de colocar señalización, dije que iba a, por ejemplo, a entregar elementos de protección, porque otra de las causas que yo analicé tiene que ver con el uso de los elementos de protección. Entonces, si yo dije que iba a suministrarlos, implicaba que yo suministrar y capacitar, y entonces yo acá en el hacer, ya cuando estoy en el hacer, yo dije acá que eso lo iba a hacer en el mes de marzo, por ejemplo. Yo en el mes de marzo voy a entregar y a capacitar a los trabajadores sobre elementos de protección. Entonces llega el mes de marzo y yo, pum, hago la compra y entrego los elementos de protección, ¿verdad? Y también programo una capacitación con mis colaboradores en el uso adecuado de los elementos de protección personal individual. Bien, entonces, por ejemplo, yo cada semana o cada día podría pasar, por ejemplo, por el área de trabajo de cada uno de ellos y verificar si ellos están haciendo el uso de los elementos de protección. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia entre el seguimiento que yo hice con la señalización y el seguimiento que yo hice, que yo voy a hacer con el elemento de protección. ¿Por qué hay una diferencia? Porque es que resulta que, por ejemplo, la señalización una vez se coloca, difícilmente se va a retirar de ahí, ¿verdad? A menos que haya una necesidad de cambio. Entonces yo a ese seguimiento lo puedo hacer de forma periódica, para ir cada 2 meses, cada 3 meses, estoy mirando cómo está la señalización en las áreas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de los elementos de protección, yo no puedo hacer ese seguimiento cada 2 meses o cada 3 meses. Porque, ¿qué sucede? Los elementos de protección los trabajadores los deben utilizar cuando quieran o todos los días. Todos Todos los los días. días. Todos los días, claro, todos los días. Entonces, como ellos tienen que usarlo todos los días, el seguimiento que yo le voy a hacer debe ser un poco más frecuente, ¿sí? Casi que diario. Por eso siempre hay inspectores de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Transitando en las áreas de trabajo con el propósito de verificar que la gente está haciendo uso de los elementos de protección. Eso es seguimiento. Listo. Ahora, aparte de eso, yo cada mes, cada 2 meses, debo medir la accidentalidad para saber si efectivamente lo que yo estoy haciendo me está funcionando para reducir esa accidentalidad, que es mi objetivo, ¿cierto?
Entonces, para saber cómo me está yendo, yo debo medir, yo debo saber cuántos accidentes hubo en enero, cuántos en febrero, cuántos en marzo, cuántos en abril, ¿verdad? Y compararlos con el mismo mes el año pasado, por ejemplo, para saber cómo voy, ¿sí? Y entonces ahí estoy haciendo es medición, porque yo estoy obteniendo es un dato que es un resultado producto de haber hecho un cálculo. Entonces, normalmente las mediciones están asociadas a la obtención de datos. Y a veces esos datos implican hacer cálculos. Y con esos datos y con la información del seguimiento, yo puedo evaluar. ¿Qué es la evaluación? La evaluación es comparar los resultados obtenidos en seguimiento o en medición, esos resultados compararlos con los objetivos y las metas, ¿sí? Si los resultados están acorde con las metas, entonces yo estoy logrando los objetivos. Pero si los resultados no están acordes con las metas planteadas, entonces yo no estoy logrando los objetivos. Entonces, si yo no estoy logrando los objetivos, yo automáticamente tengo que pasar al actuar, porque yo tengo que tomar acciones inmediatas. Yo no puedo esperar a que el indicador no se cumpla o a que el resultado efectivamente no se obtenga para decir, ay, no lo logré. Pero yo si hago seguimiento y medición, puedo saber si lo estoy logrando o no. Y si no lo estoy logrando, yo puedo trabajar todavía antes de que se me cumpla el tiempo para lograr el resultado. ¿Sí me hago entender? Por eso es importante el seguimiento y la medición dentro de las verificaciones, porque nos permiten saber cómo vamos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí en la nubecita. La nubecita dice, implica saber cómo lo estamos haciendo, cuáles son nuestros resultados y si estamos logrando los objetivos. Entonces, por eso es que nosotros hacemos seguimiento y medición para poder conocer en la evaluación esta información. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuáles son los resultados? Y si estamos logrando los objetivos. ¿Vamos bien hasta aquí? Gracias, instructora. Bien. Sí. Sí, claro, pero Bien. Ahora, dentro de cada uno de los sistemas de gestión se hace especial énfasis en seguir o hacer medición de algo en específico, ¿verdad? Y esto está muy conectado con las partes interesadas. ¿Se acuerdan de ese componente de partes interesadas que nosotros en algún momento vimos? Y dijimos que cada sistema de gestión tiene una parte interesada principal. ¿La recordamos? Sí, sí, sí. Vale, entonces, ¿cuál es la parte interesada principal del sistema de gestión de calidad? Los clientes. Muy bien. Clientes. ¿Y del sistema de gestión ambiental? El medio La ambiente. No, la El comunidad. medio ambiente, la comunidad. Perfecto. ¿Y de seguridad y salud en el trabajo? Los trabajadores. Trabajadores. Ah, ya te contestaron en corito. Bien, los trabajadores, ¿listo? Entonces, quiere decir que cuando nosotros hacemos seguimiento, medición, análisis y evaluación, en cada uno de esos sistemas de gestión debemos prestar especial atención en esa parte interesada. Por ejemplo, si se dan cuenta, en la ISO 9001, en el capítulo 9, hay un numeral exclusivo para medición de la satisfacción del cliente. Es decir, para el sistema de gestión de calidad es importante medir la satisfacción del cliente. Es decir, para este sistema de gestión, la empresa debe tener como prioridad conocer cuál es la percepción que el cliente tiene del producto o servicio que se le está entregando. Si está contento, si no está contento. Ahora, si no está contento, ¿qué es lo que pasa que lo hace estar inconforme con lo que la empresa le está prestando? ¿Listo? Aparte de eso, dice que nosotros debemos evaluar la conformidad de los procesos. Bien, debemos evaluar la conformidad de los procesos. Y entonces nosotros en la conformidad de los procesos tenemos que medir indicadores de gestión, tenemos que eventualmente hacer auditoría, tenemos que hacer revisión por parte de la dirección, tenemos que mirar el tema de salidas no conformes y ahí aparecen muchas cositas que se deben tener en cuenta en el sistema de gestión de calidad. ¿Listo? Luego, ya cuando pasamos al sistema de gestión ambiental, estamos hablando de que debemos hacer seguimiento y medición de aquello que hace la empresa que puede generar un impacto ambiental significativo. ¿Cuál creen ustedes que es ese impacto ambiental significativo? O sea, ¿yo le debo prestar atención al impacto ambiental negativo o al positivo? ¿Cuál es el que es más crítico? Al negativo. El negativo. Negativo. Obvio, ¿cierto? Obviamente. Pero resulta que a veces también, ojo, es importante medir los impactos positivos
y es crítico medir los impactos negativos. ¿Listo? Importante medir los positivos, pero crítico medir los negativos. Dentro del sistema de gestión ambiental también es importante hacerle seguimiento y medición al cumplimiento de los requisitos legales, porque ahora que ustedes estén viendo con el instructor René que se van a llenar de decretos, resoluciones, leyes, entre otros, se van a dar cuenta que hay muchos requisitos dentro del sistema de gestión ambiental y dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo asociados a requisitos legales, exigencias de ley. Es decir, que la empresa tiene que hacerlo porque la ley le obliga a hacerlo. ¿Listo? Entonces a eso también hay que hacerle seguimiento. Porque resulta que en Colombia, nosotros sabemos que aquí echa la ley, echa la trampa y la malicia indígena nos da para decir que si no nos están viendo, si no nos están vigilando, pues no es necesario que nosotros estemos cumpliendo, ¿cierto? Eso es como cuando ustedes están en su casa solitos, como no les está viendo, entonces pueden hacer guachafita en la nevera, ¿cierto? Pero mientras haya un policía en la casa, entonces usted no puede hacer guachafita en la nevera. Sí. Bien, entonces, eso es lo que dice el sistema de gestión en la parte ambiental y de seguridad en el trabajo. Como hay obligaciones de ley, es necesario hacer seguimiento y verificar que efectivamente lo que yo tengo que cumplir lo esté cumpliendo. Porque hay algo que es realidad en la parte de cumplimiento legal. Hay muchas empresas que desconocen cuáles son sus obligaciones en términos legales. Es decir, hay empresas que no saben que tienen que cumplir con unos requisitos. Pero también hay otra realidad que dice que el desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento y no me quita la sanción. Es decir, que si a mí me llegan a visitar y me dicen, oh, usted tiene que estar cumpliendo con tal reglamentación, y yo le digo, ay, es que yo no sabía, no importa, para ellos eso es lo mismo, porque el hecho de que usted no sepa no implica que usted deba estar incumpliendo, ¿sí? Entonces, a eso hay que hacerle seguimiento y medición. Entonces, se deben definir unos criterios, unos métodos, y cuándo se va a hacer seguimiento, y cuándo se va a hacer medición, y cuándo se deben evaluar los resultados. ¿Bien? Ok, instructora. Listo. Entonces ahora vamos a que existen unos tipos de seguimiento que, bueno, en cierto modo ya los hemos venido mencionando, y es que los seguimientos no tienen una tipificación como lo tiene, por ejemplo, la medición, pero sí se pueden clasificar en términos de cuándo, es decir, de que el tiempo en que se van a llevar a cabo las actividades. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos el seguimiento sincrónico, que es cuando la actividad o el monitoreo se realiza el mismo momento en que se está llevando a cabo la otra actividad. Lo que decíamos ahorita, que si el trabajador debe utilizar los elementos de protección personal todos los días, pues yo todos los días puedo observar si el trabajador los está usando. ¿Listo? Entonces, la actividad es que el trabajador use los elementos de protección. Y la actividad de seguimiento es observar si el trabajador los está usando. ¿Sí ven? ¿Sí está claro ese punto? Sí. ¿Lo podría repetir, Sí. instructora? Disculpe. Repito, listo. El deber ser es que un trabajador utilice los elementos de protección todos los días. Esa es su actividad. Él tiene una actividad que dice hacer uso de los elementos de protección. Eso lo hace él todos los días. Eso es lo que hace él. ¿Listo? Pero usted, que es responsable del sistema de gestión, usted tiene que llevar a cabo una actividad de seguimiento. ¿A quién va a hacerle el seguimiento? Al trabajador. ¿Qué va a verificar? Que use los elementos de protección. ¿Cómo lo verifica? Observando día a día si el trabajador los utiliza o no. ¿Sí? Entonces, la actividad es que el trabajador los use, y la actividad de seguimiento suya, la de usted, es verificar que el trabajador los esté usando. ¿Sí me Ok, hice entender? Sí, señora, ok. Sí, Y eso lo va a hacer todos los días, o cada 2 días, o cada 3 días. El trabajador lo tiene que usar todos los días, pero el Entonces, cada seguimiento hora, yo lo voy a hacer cada 2 cada 2 días. martes. Sí, entendido. ¿Listo? Vale. Ok. Ahora, periódica, dice, es cuando la actividad de seguimiento se debe llevar a cabo a intervalos definidos. ¿Sí? Vayámonos, por ejemplo, al tema de las compras. Resulta que, por ejemplo, yo compro un material, pero ese material yo lo compro cada mes. ¿Listo? Entonces, como yo el material lo compro cada mes, ¿será que yo puedo hacer seguimiento a eso todos los días? Claro que no.
No, Claro que no. ¿Cada cuánto debería hacerlo? Cada un mes. Cada Con mes, por lo menos con la misma lo periodicidad estipulado. que se realiza la actividad. ¿Bien? Sí. Si yo compro cada mes, yo debería hacerlo por lo menos la semana siguiente a la que se compró, pero eso implica que también sería cada mes. Ujú. Listo, muy bien. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Ahora aquí están los ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de lo sincrónico. Dice, monitoreo la ejecución de una tarea de un empleado por parte de un supervisor en el momento en que el empleado lo está haciendo. Era lo que estábamos diciendo ahorita de los elementos de protección. ¿Listo? Ahora, periódico. Realizar la verificación de las tareas de un empleado por parte del supervisor una vez está completado cierta cantidad de tareas. Lo que decíamos ahorita, las compras. Hombre, si yo quiero hacerle seguimiento a las compras, pero las compras de un material las hago cada mes, entonces el seguimiento de ese material lo debo hacer es cada mes, porque cada mes es que se ha Periódicamente. completado la tarea. ¿Listo? Sí, señora. Ahora, denme ustedes algunos ejemplos. Ejemplos. Se me quedaron en silencio. Necesito ejemplos. Hola, por favor, ejemplos. Señor, como un ejemplo un ejemplo de los dos temas que usted dio de sincronización y periódico. Es un ejemplo de cualquiera de los dos. Bueno, el primero viene siendo un ejemplo, bueno, el servicio que presta York, que es de recolectar la basura. Eso es un Ajá. seguimiento que, como decirle, uno que está el coordinador bueno, el que está pendiente, tiene que estar, bueno, primero que todo, verificando y hacerle seguimiento que los trabajadores, bueno, verifican que los trabajadores tengan los elementos de protección, como el Ajá. cubreboca, bueno, muchas cosas y el uniforme. Y la otra viene siendo el seguimiento a que esos trabajadores estén como que, bueno, a ellos les dan como un sector, un ejemplo, como la ciudad es grandiosísima, le dan como que, un ejemplo, el Unas rutas. carro, una ruta. Entonces ellos verifican que la ruta, por ejemplo, que ellos pasan, hay una ruta que ellos están estipuladas, entonces como que ellos se metan, bueno, que le verifiquen la ruta, la que ellos le dan diariamente, y no dejen como que la basura y esa vaina, que recojan todo y crucen momentáneamente en el momento que le toquen, y esa es el seguimiento, que hagan su labor como que una labor estipulada que ellos le dan. instructora, disculpe una pregunta que le quiero hacer. ¿Ok? Instructora, por lo menos, seguimiento se le puede hacer a los clientes, a la satisfacción de los clientes. Sí, claro, ¿cómo lo harías? Yo digo que de pronto, allá en la empresa donde nosotros estamos en Termoair, que de pronto como ellos manejan todo el tiempo cliente por lo de la cuestión de los aires, sería como a su satisfacción, como hablábamos anteriormente, como con encuestas, mirando si vuelven, más que todo. ¿No los llaman? No, ellos, bueno, si ellos lo llaman porque son clientes ya fijos y también miran a los nuevos a ver si vuelven, yo digo que de pronto sí se podría medir la satisfacción. Bueno, ahí está lo que pasa, es que con la satisfacción del cliente se hacen las dos cosas. Se hace seguimiento y se hace medición. Cuando tú aplicas una encuesta, tú la encuesta la aplicas porque vas a recolectar información y con esa información que recolectas haces la medición de la satisfacción, ¿vale? Ajá, Pero sí. también yo puedo hacerle seguimiento porque si yo le presto un servicio y el cliente se fue, por ejemplo, vino a hacer un mantenimiento correctivo de un aire, el aire estaba dañado y vino a que yo se lo reparara, se lo llevo hoy, yo lo llamo dentro de una semana, ¿verdad?
y le Ajá. llamo a preguntarle cómo está funcionando el aire, si no ha vuelto a presentar la falla, si está contento con el funcionamiento. Ahí no estoy midiendo satisfacción, estoy haciendo seguimiento Ok. a esa satisfacción con el servicio que le presté. Entonces, mira que con el cliente pueden hacer dos cosas. Ah, Hacerle seguimiento directo, ¿verdad? Es decir, llamándolo. ¿Sí? Entonces, yo presto un servicio de mantenimiento y la acción de seguimiento es una llamada instructora, se le escucha entrecortado y no se entiende. ¿Verdad? Ahora Sí, sí. ahora sí, ahora sí. Disculpe, ¿puede repetir? Es que se le escucha entrecortado. Ok, repito. Listo, gracias. Entonces, repito, yo le hago seguimiento porque yo le presté el servicio, entonces posterior a la prestación del servicio, yo, ¿verdad? Yo le hice una llamada para verificar si el cliente está contento con las condiciones del servicio que se le prestó. Y periódicamente yo le aplico una encuesta a todos mis clientes en las que les pregunto a ellos en general por el desempeño mío al momento de prestarle servicio, y entonces con esa información que yo recolecto, yo hago la medición de la satisfacción del cliente. Entonces con la satisfacción del cliente se hacen las dos cosas, tanto seguimiento como medición, ¿vale? Ah, ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? ¿No? Instructora, no sé. El seguimiento podría ser como nosotros yendo día a día a clases, ¿cierto? Uh-huh. El periódico vendría siendo la asistencia, no sé. ¿Sí? No. Tu actividad es ir a clase todos los días. Exacto, ¿Cómo le hago seguimiento a que tú vayas a clase? Con la asistencia. con la Ahora asistencia. sí. O sea, ese ejemplo Sí, sí es va un así. ejemplo. Ah, ok. Claro, y ese es sincrónico, eso se hace en el mismo momento. Yo no les tomo la asistencia después, yo les tomo la asistencia el día que es, para verificar que usted está yendo. ¿Listo? Ok, gracias. Listo, vale. ¿Algún otro? Bueno, listo, entonces vamos a continuar. Vamos a los tipos de medición. Nosotros tenemos 3 tipos de medición muy específicas. Tenemos lo que son, y esto tiene que ver con la forma en que se obtiene la medida. ¿Listo? Tenemos medición directa, que es la obtención inmediata del resultado utilizando un instrumento de medición. Por ejemplo, vamos a hacerle la pregunta a alguien por ahí. A ver. Yailin Torres. Yailin, por favor, activa tu micrófono. Sí, instructora, digo. Hola, Yailin. Yailin, si tú vas a medir la longitud de una mesa, ¿qué utilizas para medir la longitud de esa mesa? 1 metro. No, señor. Una cinta métrica. Metro Ajá, es la cinta unidad de métrica. medida. Listo. Bien, entonces utilizaste un instrumento de medición. De ¿Listo? medición. Vamos a ver por ahí. Ladies Paternina. Gracias, Yailin. Hola, profesora. Hola. Yailin, tú compraste, Ladies, tú compraste una cantidad de arroz para el almuerzo de hoy. ¿Cómo sabes tú para saber cuál es la cantidad de arroz que compraste? ¿Cómo sé yo? Ajá. Por el ¿Qué peso. deberías hacer tú para saber la cantidad? Lo pesas, muy bien. ¿Y eso lo pesas en qué? En un peso. En un peso, no, eso no se llama peso, eso se llama báscula. Ah. O también lo mide uno con los pocillos, ¿no? También cuando uno mide la No. cantidad. El pocillo está en volumen, el pocillo te da un volumen, no una cantidad. Edwin, ¿tienes algo que decir? No, señora, no. Bueno, mira, entonces tú tenías tu arroz y tú lo pesaste, pero lo pesaste en una báscula, ¿verdad? Y en esa báscula tú tienes el resultado, que es la cantidad. Esa cantidad queda expresada en qué. Cuando tú dices, yo compré 3 cosas de arroz, ¿3 qué? 3 kilos. En 3 kilos. kilos, 3 libras.
Puede estar en kilos, en libras, depende del instrumento de medición y la unidad de medida en la que está. ¿Listo? Ok, Bien, muy bien. entendido, profesora. Yarlin. Listo, Lady. Yarlin. Dígame, instructora. Yarlin, cuando tú compras leche, ¿la leche en qué unidad de medida está? En litros no. En litros. Y el litro es una unidad de medida de peso, densidad, volumen, ¿de qué? Si no estoy mal, es de volumen, no. Muy bien, listo. ¿Por qué les hago esas preguntas? Porque resulta que cuando yo hablo de medición directa, me dice que es la obtención inmediata del resultado usando instrumentos de medición, quiere decir que si yo quiero conocer la cantidad de algo, debo utilizar un instrumento para conocerla. Entonces, por eso, si yo quiero conocer la longitud, utilizo el metro, entonces el metro o la cinta métrica, ¿cierto? Yailin, entonces, como decía Yailin, ella utiliza el metro, no, el metro es la unidad de medida. El objeto que utiliza se denomina cinta métrica, ¿sí? Esa unidad de medida, esa cinta métrica puede estar en metros o en pulgadas, ¿sí? Entonces, yo necesito conocer la longitud de la mesa, yo utilizo la cinta métrica, ¿verdad? Y con la cinta métrica conozco el resultado de la longitud, que pueden ser 2 metros, 3 metros, 20 pulgadas, etcétera, ¿cierto? Si yo quiero conocer la cantidad de arroz que compré, entonces yo la coloco en una báscula y entonces en la báscula me va a decir que yo tengo 3 kilos, 3 libras, etcétera, según la unidad de medida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo hago esa acción, cuando yo realizo esa acción, que yo necesito conocer un dato, y para conocer ese dato utilizo un instrumento que me va a ayudar a medirlo, estoy hablando de medición directa. ¿Listo? Medición directa. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, instructora, todo claro. Bueno, listo. Entonces, después viene ya entonces lo que es la medición indirecta. La medición indirecta implica que yo, una vez he obtenido unos datos, necesito aplicar unas fórmulas para poder obtener el resultado, ¿sí? Por ejemplo, aquí los caballeros, que son los más expertos en este tipo de cosas. Vamos a ver quién más está por ahí. Qué víctima cae. Fabio. Mi querido Fabio. Mi querido Fabio. ¿Quieres conocer la velocidad a la que va la moto la moto en la que te llevan a tu casa cuando te vas allá en el pueblo? ¿Qué necesitas conocer para saber cuál es la velocidad de un objeto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo calculas tú la velocidad de un objeto? Necesitas saber dos datos. La velocidad de un objeto puedo calcularlo así como con los kilómetros que va a recorrer. No, eso es aceleración. Y Edwin, ¿tienes alguna idea? el tiempo Ajá, ¿y qué más? y no sé. Y los kilómetros, profe. Y los kilómetros podría ser. ¿Y Sí. los kilómetros son qué? Son unidad de distancia. De distancia. De distancia, muy bien. Entonces quiere decir que para yo conocer la velocidad, Fabio, debo utilizar el tiempo, como lo dice Edwin, Velocímetro. ¿verdad? Y utilizo un instrumento que se llama velocímetro. ¿Pero qué necesita el velocímetro para poder calcular la velocidad? Necesita la distancia y el tiempo. Ya. Entonces, como yo calculé el tiempo con un cronómetro y calculé la distancia con un dispositivo como por ejemplo el GPS. El GPS me permite calcular distancia, ¿cierto? Pero resulta que yo esa medición de la velocidad no la saqué directamente, es decir, yo no cogí y puse ahí y enseguida eso me dio la velocidad porque sí. Se necesitó que se comprendieran otros elementos, es decir, necesité aplicar una fórmula, ¿sí? Entonces, como yo necesito aplicar una fórmula, eso se llama medición indirecta. Yo necesito recolectar unos datos y ya cuando tengo esos datos tengo que aplicar una fórmula para conocer la medición que yo necesito. Por ejemplo, los indicadores de gestión son una medición indirecta. Recuerden esto. Los indicadores de gestión son una medición indirecta.
porque yo primero recolecto información de unas fuentes y después con esa información yo realizo un cálculo utilizando una fórmula, que es la fórmula del indicador. ¿Listo? Sí, instructora. ¿Vamos bien? Listo. Vale. Entonces, los indicadores de gestión son una medición indirecta. Ahora vamos con lo que dice que es una medición reproducible. Una medición reproducible, cuando ustedes escuchen la palabra reproducible, en este contexto quiere decir que es algo que se pueda repetir. ¿Sí? Repetir bajo las mismas condiciones. Si algo se puede repetir bajo las mismas condiciones, es reproducible. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces hay mediciones que nosotros podemos hacer y que se puede volver a hacer cuantas veces se necesite. Por ejemplo, nos vamos al caso de allá de la empresa Hierros y Aluminios, que ellos tienen, por ejemplo, la ventana. Ellos están haciendo una ventana. Resulta que la persona que corta las partes o los lados de la ventana debe medir la longitud de los lados, ¿cierto? Sí, instructora. Claro. Entonces, la persona que cortó los lados mide la longitud de los lados. Luego, la persona que arma la mesa tiene que volver a medir los lados. Sí. No. Claro. Sí, sí, tiene que volver a medir los Sí, lados. señor. Claro. Tiene que volver a medir los lados porque cuando yo la armo, en el proceso de armar, de cuadrar, ¿cierto? Y yo necesito garantizar que si la ventana es de 2x2, sea de 2x2 desde que la cortaron hasta que la entregué. Y en el proceso no se puede perder nada, ni 1 milímetro de longitud, ¿cierto? Porque Ok. se descuadra la ventana, entonces ya el cliente no la va a recibir porque cuando la vaya a colocar le va a quedar una luz en el espacio que preparó para instalar la ventana, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo pueda repetir la medición sobre el mismo objeto y que puedan ser diferentes personas las que puedan hacer la misma medición y obtener el mismo resultado, ojo, el resultado debe ser el mismo, es decir, si los lados miden 2 metros, cuando la cortaron debe medir 2 metros cuando la ensamblaron y 2 metros cuando la empacaron. La ventana no puede perder 1 milímetro en el proceso. Entonces, esa medición es reproducible. ¿Sí me hago entender? Entonces dice que es importante que se realicen ensayos que no sean destructivos, es decir, que al momento de probar que el producto funcione, yo no tenga que dañarlo. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes saben, les voy a mostrar un ejemplo de un ensayo destructivo. Regálenme un minuto. Por ejemplo, para probar la resistencia de un neumático, se debe someter a ensayos destructivos para probar la resistencia de un vehículo al impacto o por qué, por ejemplo, le dicen a ustedes que un vehículo es más resistente que otro. Entonces hay una variable que se llama resistencia que para probarla deben someter el vehículo a unos ensayos, ¿verdad? Pero resulta que cuando yo someto el vehículo a esos ensayos, esos ensayos me obligan a destruir el vehículo. Es decir, ya yo ese vehículo que utilicé ahí no lo puedo volver a utilizar para hacer otro ensayo del mismo tipo, me toca utilizar otro. ¿Bien? ¿Están observando? ¿Se escucha? Muy poco, pero sí estamos observando sobre el audio. Reduce hasta en un 8% el riesgo de muerte en un accidente. Protege a los ocupantes de salir despedidos del habitáculo y de impactar contra el volante, el salpicadero o el parabrisas. Si un adulto de 70 kilos no lleva puesto el cinturón de seguridad, en un choque a 50 kilómetros por hora impactará con una fuerza de 3.500 kilos. Número 9. Airbag. El airbag frontal de un vehículo reduce hasta en un 30% el riesgo de muerte del conductor y del piloto en una colisión frontal. Protege la cabeza y el tórax evitando que los ocupantes impacten contra el habitáculo. Funcionan llenándose de nitrógeno en 30 milisegundos cuando los sensores detectan un impacto con una aceleración superior a 3 fuerzas G.
Bien. Bien, entonces ustedes observaron que en esos vehículos estaban haciéndole pruebas a unos elementos específicos, ¿verdad? En primer caso al cinturón de seguridad y en el segundo caso a los airbags. ¿Listo? Estaban haciendo unas pruebas, a esas pruebas se les denominan también ensayos. Bien. Resulta que ese tipo de ensayo es un ensayo que se denomina destructivo. ¿Por qué? Porque después de que yo hago la prueba, el objeto de prueba queda en tales condiciones que no puede no puede volver a utilizarse nuevamente para realizar la misma prueba. Es decir, cuando estoy probando los airbags y el vehículo colisiona frontalmente, ¿sí? El vehículo totalmente queda hecho chatarra, se destruye. Entonces yo no puedo volverlo a utilizar ese mismo vehículo para hacerlo colisionar porque ya, entre otras cosas, el airbag se activó y el vehículo se destruyó. Entonces, como se denomina ensayo destructivo, ahí no se puede volver a repetir nada. ¿Bien? Entonces, para poder nosotros hacer mediciones reproducibles, que es de las que nosotros estamos hablando aquí, necesitamos que los ensayos no sean destructivos, es decir, que lo que voy a probar no se vaya a destruir. ¿Listo? ¿Está claro eso? Sí, señora, sí. Profesora. Listo, entonces nosotros, y con esto empalmamos con lo que vamos a estar hablando mañana. Resulta que para nosotros poder hacer seguimiento o medición necesitamos de unos instrumentos. Esos instrumentos son documentos en los que yo voy a recolectar información o con los que yo voy a recolectar información. Entonces, los instrumentos administrativos son donde yo recolecto información y se utilizan normalmente para actividades de seguimiento o mediciones indirectas. Se utilizan para recolectar información y consolidarla para su posterior medición o análisis. Es decir, un indicador es un instrumento de carácter administrativo. ¿Listo? Porque habíamos dicho que los indicadores son mediciones indirectas. ¿Listo? Entonces va a utilizar un instrumento de carácter administrativo. Mientras que tenemos otros que son instrumentos técnicos. Los instrumentos técnicos son los que están asociados normalmente con mediciones directas y se caracterizan por medir algún tipo de magnitud. Por ejemplo, estos que tenemos aquí en la imagen son instrumentos técnicos porque son dispositivos que yo utilizo para medir diferentes magnitudes. Por ejemplo, este que está aquí, esto es un termómetro industrial. ¿Qué mide el termómetro? La temperatura. La temperatura. Ah, qué bien. Bien. Esto que está aquí es un manómetro. ¿Qué mide un manómetro? La presión. Presión. Muy bien, muy bien. Muy bien. Esto que está aquí es un multímetro. ¿Qué mide? Los gigahertz, no. Voltaje, amperaje. La luz. Voltaje. Ok. Bien. Listo. Y así como esto, cada uno de estos instrumentos que está aquí mide alguna variable, pero se utilizan para medir exclusivamente eso. Un termómetro no me va a servir para medir presión, él solo mide temperatura. Un manómetro no me va a servir para medir voltaje, él solo mide presión. ¿Sí me hago entender? Entonces, cada uno de los instrumentos va a tener una magnitud física que mide. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, instructora. Listo, entonces nosotros mañana ya vamos a hablar de estos instrumentos que están acá. Nosotros vamos a hablar de los instrumentos administrativos, que son los formatos que ustedes tienen que diseñar, bien sea para hacer seguimiento o para hacer medición. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, instructora, muchas gracias. ¿Listo? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Cómo, hay alguna duda, alguna pregunta? Estuvo entretenida, señor. Estuvo muy bien, señor. Instructora, disculpe, quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Por lo menos en las matrices, las que uno realiza, que yo más o menos he visto como una vez que realizamos una, eso también no sería como un instrumento de medición, porque ahí algunas cosas se le sacan algunos datos. Bueno, lo que pasa es que dentro de las matrices a veces hay unos cálculos porque hay unas variables que se deben conocer para poder hacer interpretación. Si se dan cuenta, por ejemplo, la matriz de seguridad y salud en el trabajo
está como dividida en unas fases. Hay unas columnas que son de identificación, que es donde ustedes identifican el factor del peligro, el riesgo, factor de riesgo, peor consecuencia, entonces todo eso hace parte de identificación, ¿cierto? Después vienen unas columnas donde ustedes miden impacto, probabilidad, índice de exposición y todo eso. Eso tiene que ver con valoración. Entonces, ahí donde aparecen las fórmulas. Ustedes tienen que darle a todo esto que tienen en la identificación un valor numérico para poder ser evaluado, que es la última parte de la matriz, donde les dice si es aceptable, si no es aceptable, si requiere intervención, si no requiere intervención, y eso es la evaluación. Entonces, en su caso, esas matrices son un instrumento de recolección de información, sí. Luego, ¿son un instrumento de medición? No, porque como tal, ellas te están valorando los riesgos, más no te están midiendo en realidad un riesgo. Porque eso es cual y cuantitativo, eso depende inclusive de la percepción en muchos casos de la persona que está evaluando. ¿Sí? En cambio, la medición es resultado de un proceso objetivo. ¿En qué sentido? Que yo debo tener unos datos para poder calcular y esos datos tienen una fuente verificable. Es decir, yo debo saber de dónde sale, por ejemplo, el dato de la satisfacción del cliente. Sale de que yo tengo 10 encuestas y en 10 encuestas 9 clientes dijeron que sí estaban satisfechos. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, el hecho de que a veces nosotros tengamos documentos y que en esos documentos se realicen mediciones, o sea, no, se realicen cálculos, que es diferente. Que dentro de esos documentos se realicen cálculos no quiere decir que en ese documento se está haciendo una medición. ¿Sí? Sí. Listo, entonces eso es lo que pasa. Y en las matrices se hacen cálculos para poder valorar los peligros o riesgos, o para poder valorar los aspectos o impactos, o para poder valorar los riesgos y oportunidades en gestión de riesgo. Pero entonces hago cálculos, pero no hago medición. Ah, ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. No, listo. Bueno, entonces nos vemos mañana, Dios mediante, para ya orientar cómo se diseñan los instrumentos. Un placer haber compartido con ustedes. Voy a esperar a que ahorita se genere la grabación, que esta sí va a ser un poquito más larga, para buscar la manera de compartirla, bien sea por el Facebook o por el canal de YouTube. ¿Listo? Para que el resto de compañeros pueda acceder a ella. Que tengan feliz resto de tarde. Un abrazo para todos. Gracias. Igualmente, Instructora, mañana es a la misma hora. Sí, a la misma hora. Chaito, profe. Bueno. Chao, que les vaya bien, cuídense mucho. Igual. Chao, igual. Igualmente.